Estos días me estuvo rondando en la cabeza una idea, la relación que tienen determinadas virtudes o determinados malos hábitos con nuestros miedos. Esto antiguamente se enseñaba en los colegios, ¿no? El tema de valores, de práctica de virtudes, ¿no? Hoy lo vemos como una especie de moralismo, como de un deber. Tratamos de llegar un poco al cambio de hábitos. Tenemos una expresión que decimos a veces lo que es transpirar la camiseta, ¿no? ¿Y qué es transpirar la camiseta? Y transpirar la camiseta es trabajar por tu propio bien para que vos seas feliz, te desarrolles, te sientas mejor, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes saben que, los que me conocen, que hay un vicio o un mal hábito del cual me gusta mucho hablar, que se llama la asedia, y en criollo le llamamos la pereza. La asedia es una pereza más profunda que tiene que ver con que uno rechaza el don que uno tiene. Uno quiere, no se anima, no nos animamos a ser nosotros mismos. Eso es la asedia. Me enojo y rechazo y no me animo a desarrollar esta tarea que es ser uno mismo, desarrollar el propio yo, la propia persona. Quiero detener en la pregunta, ¿hay una relación entre miedo y pereza? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la relación? Vamos a desgranarla un poquitito. Ustedes saben que los miedos muchas veces son genéticos. No podemos evitar tener miedos, ¿sí? Yo no puedo evitar sentir miedo si tengo pánico, si tengo fobia, si tengo un trastorno de ansiedad. Hace un rato estaba escuchando algunos ejemplos de lo que se llaman pensamiento automático catastrófico, ¿no? Es decir, pienso lo peor. Eso es un miedo, miedo al futuro, lo que se llama ansiedad anticipatoria, tengo miedo a lo que no sucedió, pero tengo miedo que suceda, y eso me condiciona. Estamos llenos de miedos. Es más, vivimos una cultura del miedo. Y no es tema de esta charla, pero les digo que los dos miedos principales son el miedo a amar y el miedo a la vida. Volvamos al tema de los miedos y de cómo nos manejan, nos dominan los miedos. Es feo, ¿no? Porque el miedo después nos produce angustia, ¿no? Cuando nos domina, el miedo se hace pesado, se hace denso, Y una cosa es tener angustia y otra cosa es vivir angustiado. Y cuando la ansiedad te domina, vivís angustiado, porque termina siendo así angustiante. Pero bueno, vamos al tema del miedo. Decíamos, el miedo no lo puedo evitar. Es lo que los clásicos llamaban, no puedo evitar sentir el miedo. No puedo evitar que me venga, que me desborde en algún momento el miedo, o que me ataque, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es enfrentar ese miedo. Es lo que se llama terapia de afrontamiento o terapia de exposición. Me animo a enfrentar ese miedo que estoy sintiendo. Y acá hay variación de todos los miedos que podamos, pensar o sentir. Está el que tiene fobia social, tiene miedo de hablar en público, tiene miedo de rendir un examen. Después están las personas que, no se animan a otros miedos menores, como subir al ascensor, lo que se llama la claustrofobia, la aerofobia, ¿no? Están las personas que no se animan a enfrentar las obsesiones y se quedan bloqueados por las obsesiones. Cada trastorno de ansiedad, la fobia social, ya lo dijimos. Las personas con ansiedad generalizada tienen el miedo de no tener todo controlado. Eso también es un miedo. No funciono si no tengo todo controlado, ¿no? Y bueno, es un miedo que además genera irritabilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué culpa tengo yo de esto? ¿Tengo culpa? ¿Tengo responsabilidad? Hay una parte que no tengo responsabilidad, que es la de sentir el miedo, como dijimos recién. Y hay otra parte en que sí tengo responsabilidad, porque somos libres de decidir si lo enfrentamos o si no lo enfrentamos. Y acá es donde viene la pereza.
porque es más cómodo no enfrentar el miedo. La pereza podemos tener tendencia a tener un poco de fiaca, de comodidad, pero cuando la pereza se transforma en un hábito, ya es más difícil sacarla. ¿Comprendemos? Y les digo que hay personas que pueden ser muy activas, porque a veces vinculamos la pereza con estar siempre en la cama, ser vagos, no hacer cosas, ¿no? Y hay personas que no se animan, que son hiperactivas y a su vez son perezosas. Porque la pereza es ese vicio o ese mal hábito que nos lleva a no hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, lo que corresponde. Uno puede ser hiperactivo y, bueno, no animarse a estar jugando con los chicos porque trabaja mucho, como siempre doy ese ejemplo, ¿no? Es cuando no tenemos un orden en la vida, ¿no? Bueno, entonces hay una relación entre comodidad, entre pereza y no animarme a enfrentar los miedos. Uno no tiene la culpa, y aparte somos débiles, somos seres humanos, y bueno, y nos pasa, ¿no? Ya decía San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, Es decir, las cosas a veces no me salen. ¿Por dónde va el camino? Si cualquiera de nosotros tiene una tendencia a este hábito de la pereza y nos cuesta enfrentar los miedos, el camino es, digamos, desarrollar, por así decirlo, la virtud contraria. Virtudes contrarias a la pereza hay varias. La principal es el amor, porque en realidad cuando uno se deja vencer por la pereza, no estamos teniendo un amor hacia quién, hacia nosotros mismos. Entonces, el camino principal, digamos, la virtud principalmente contraria al vicio de la pereza, es el verdadero amor. Es decir, por amor a mí mismo, me animo a enfrentar este miedo, me animo a dejar esta comodidad. Dejamos todo para después. Antes decíamos, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Hoy hay una palabra que se llama procrastinación, que se usa para describir esto, cuando dejo todo para después. ¿Por qué? Porque es más cómodo y porque evito enfrentar ese miedo. Entonces, en esa evitación fóbica, yo me siento más cómodo, pero mañana voy a estar más débil. Por eso, queridos amigos, la verdad es que esto se juega, digamos, la felicidad de cada uno se juega en gran parte en desarrollar buenos hábitos, animarnos a ser nosotros mismos y animarnos a enfrentar los miedos. Si no enfrentamos los miedos, tenemos dos vicios o malos hábitos que se nos guardan en el corazón. Uno, dije, es la pereza y el otro se llama cobardía. Que la cobardía viene a ser una especie de miedo crónico, de hábito que me lleva siempre a que el miedo me domine. Puede ser que a muchos de nosotros nos haya pasado que en algún momento el miedo nos dominó. Puede ser. Puede ser que no nos animamos a hacer cosas por comodidad, pereza o por miedo, cobardía. Pero está en nosotros hoy, en cada uno, tenga la edad que tenga, empezar de nuevo y animarnos a enfrentar ese miedo o ese mal hábito, ese hábito tóxico que nos afecta, que nos deja, que nos pone tristes, porque créanme, no importa la edad que tengas, podés empezar y podés trabajar sobre tu persona para que el hábito negativo y tóxico que te está haciendo mal, despacito vaya disminuyendo. Y paralelamente va creciendo, junto cuando disminuye un hábito tóxico, va creciendo una virtud. Las virtudes son hábitos hacia el bien,
son tendencias hacia el bien. Y decía entonces, para enfrentar los miedos y la pereza, los dos hábitos principales son, uno, el amor a uno mismo, también a los demás, porque a veces puede ser que hagamos por nuestros hijos o por un amigo lo que no nos animamos a hacer por nosotros mismos. Eso es válido. Eso es válido. La vida nos ayuda de muchas maneras, ¿no? Y la otra virtud que tiene relación con el enfrentar los miedos se llama fortaleza. Fortaleza. Hay 4 virtudes cardinales, que son virtudes humanas, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La fortaleza es el hábito por el cual nos animamos a hacer algo bueno a pesar de poder ser heridos. Y esto está, digamos, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque de alguna manera, si no me animo a tener un padecimiento, tampoco me animo a amar. De hecho, muchas personas no se animan a desarrollarse en la vida, a amar, por miedo a ser heridos. Y hay toda una corriente que está en este sentido, ¿no? El problema es que a la larga terminás siendo infeliz. Porque la felicidad no consiste en no sufrir, sino la felicidad consiste en amar, en buscar lo bueno y seguirlo, en animarnos a hacer lo mejor que podamos. La fortaleza, entonces les decía, es esta virtud por la cual nos animamos a seguir amando a pesar de poder ser heridos. También es cierto que la fortaleza justamente en algún momento puede consistir en atacar, pero no es lo esencial de la fortaleza. Lo esencial de la fortaleza consiste justamente en animarnos a tener algún padecimiento. El primer movimiento de la fortaleza se llama audacia. La audacia es esa actitud por la cual me animo a enfrentar lo que me da miedo. La otra es el tema de la huida, el miedo, eso que termina en cobardía. Muchas veces hemos hablado de que audacia más miedo termina en lo que se llama coraje. Bueno, vamos a suponer que alguno de nosotros tiene una situación cotidiana de miedo y después de escuchar esta charla sale y se anima a enfrentar el miedo. Puede ser que pasemos por ahí algún momento de zozobra. Para eso tenemos herramientas, ¿no?, de asertividad, herramientas que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la paciencia, que tienen que ver con el querer ser feliz, herramientas de todo tipo, psicológicas, espirituales, físicas, muchas herramientas. El tema es que nos animamos a enfrentar ese miedo. ¿Qué es lo que sucede después en nosotros? Despacito, despacito va creciendo una actitud de audacia y de coraje. Porque cuando evitamos el miedo, al principio puede ser que nos sintamos bien. Pero ¿qué pasó con ese miedo en nuestro corazón? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó si no me animo a enfrentar el miedo. Yo tengo para esto, no un chiste, pero sí un comentario que digo, cuando tenés una fobia, si vos te animás a enfrentarla es una cosa. Si vos la evitás, yo te pongo en lugar de un termómetro un fobiómetro en las neuronas tuyas. ¿Y qué pasó con la fobia? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Es decir, cada vez que evitamos el miedo, nuestra fobia aumenta. Esto es así, está estudiado a nivel psicológico, a nivel neuronas, está estudiado y está comprobado que cada vez que evitamos, se va produciendo un hábito. Cuidado con el tema de que se nos instale un hábito, porque se nos instala un hábito de miedo. Y quiero ser positivo y para justamente ir por lo bueno, por la fortaleza,
por el amor y por el desarrollo de la virtud, que nos animemos a enfrentar los miedos. Pero sepamos que si no lo hacemos, se nos transforma nuestra vida por lo menos en determinadas áreas de nuestra vida, en áreas temerosas, de miedo, en las cuales quizás nos sintamos seguros, pero sepamos que si son miedos menores no hay problema. Pero si son miedos importantes que nos dominan, créanme que eso nos conlleva un cierto grado de infelicidad y de frustración, porque nos sentimos frustrados, aunque nos sintamos cómodos. Y todo termina en hábitos, hábitos buenos o hábitos malos, que se llaman virtudes y se llaman, no es la palabra ideal vicio, porque vieron la palabra vicio lo vinculamos con adicciones, ¿no? Así que a mí, pero los hábitos tóxicos, que son llamados también en algunos lugares pecados capitales, sucede para todos los seres humanos. Entonces, este hábito del temor, del miedo, de la cobardía y de la pereza, tengamos mucho cuidado, porque cuando se nos instala un hábito, nos produce tres cosas. Cuando el hábito es negativo, se nos debilita la voluntad, la conciencia se nos pone más rígida, es decir, no nos damos cuenta que estamos cayendo en algo que nos hace mal, y después nos crece el deseo de volver a hacer eso que nos hace mal. Son las tres cosas que suceden cuando tenemos un hábito negativo. Debilita la voluntad, endurece la conciencia, no nos damos cuenta y tendemos a volver a repetirlo. Por el lado positivo, en cuanto tenemos audacia y nos animamos a enfrentar, créanme que va creciendo en nosotros esta virtud de la fortaleza. Hay un famoso dicho popular que es, lo que no mata, fortalece. Viene de acá, de que nos animemos a ir desarrollando este hábito positivo de la fortaleza, esta virtud. Y así como en un momento se nos debilita la voluntad, cuando empezamos a desarrollar la virtud de la fortaleza, la voluntad aumenta. Nos produce alegría, porque estamos contentos. Miren, ya en ponernos en movimiento, estamos contentos. Ya me puse de pie. Ya estoy contento, porque estoy contento conmigo mismo, porque me estoy animando a enfrentarlo. Después nos produce alegría, nos produce buen humor, mejora los vínculos, las relaciones con los demás. Y muchas veces no tengo que centrarme tanto en el miedo, sino en animarme a enfrentarlo, en esto que llamamos audacia, y que termina siendo esta virtud de la fortaleza. A veces puede ser que un enojo sea positivo porque me enojé, pero ese enojo me dio fuerza hacia el bien. También la fortaleza nos da esperanza, porque de eso se trata, ¿no? Se trata del camino de la felicidad, se trata del camino del amor, se trata de estar contentos con nosotros mismos. Que puede ser que las cosas nos salgan bien, pueden ser que no, pero por lo menos la luchamos. Y que nos encuentre en el camino, en el momento en que nos encuentre de pie y luchando. Un secreto para esto, y ya voy redondeando y termino, es, como decían en la Edad Media, semper incipe, siempre empiezo, hoy empiezo. No importa si caíste, no importa si caímos. El tema y el secreto es si nos volvemos a levantar. ¿Cuántas veces? 1, 10, 1000, 500.000 todos los días. Decía San Antonio Abad, un gran maestro de los padres del desierto, cada mañana me levanto y digo, hoy empiezo. Hoy empiezo. Bueno, los animo a que nos animemos a enfrentar los miedos con audacia.